15:38, lo habíamos anticipado, Miguel. Hoy se cumplieron 4 años del doble infanticidio que venimos contando desde el inicio mismo de las niñas Villalba, como se conoció. Después fue parte de la campaña. Sí. Eran niñas, es parte de la campaña Eran Niñas, esta lucha de la familia Villalba y los organismos que se fueron también nucleando en torno a la campaña internacional. Y 4 años, hoy hubo y hay en distintos puntos del país también distintas manifestaciones para exigir justicia por las niñas. Está en línea Cecilia Rodríguez, amiga de la casa, integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros, para contarnos un poco de la actividad que se hizo hoy y también contarnos un poco de la causa. Cecilia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Ceci, contanos un poco de este aniversario y las distintas acciones que se están haciendo. Bueno, como esta es una historia que empezó hace 4 años, pero es como que siempre agrega capítulos. Por ahí lo que tenemos que recordar es que en 2020, en esta fecha en 2020, nos enteramos, bueno, del asesinato de estas niñas a través de una conferencia de prensa que dio toda la plana mayor del gobierno paraguayo, el presidente en ese entonces de Paraguay, Mario Abdo Benítez, junto a altas autoridades militares, judiciales, el mismo fiscal del Ministerio Público, el fiscal Federico Delfino, bueno, como que grandes, la plana mayor, digamos, de las autoridades del Estado paraguayo, dieron la noticia de que habían tenido un operativo exitoso en contra del Ejército del Pueblo Paraguayo, una de las guerrillas que operan en el norte de Paraguay, y que habían abatido a 2 mujeres que eran dirigentes guerrilleras de esa organización. Eso fue lo que dijeron, ¿no? Esa versión duró minutos, ¿no? Claro. A partir de que una abogada paraguaya dijo que no, que se trataba de estas niñas que tenían solamente 11 años, y bueno, y que todo lo que había armado como versión del gobierno paraguayo era mentira. La verdad es que desde ese tiempo que ahora nos parece tan lejano, en plena pandemia, con el encierro, con la restricción de la circulación, sin noticias de qué había pasado con este grupo familiar, que habían sido varias mujeres que habían cruzado a Paraguay a visitar a sus familiares, nos quedamos sin noticias durante meses hasta que supimos en diciembre que había sido capturada Laura Villalba, que es la mamá de María Carmen Villalba, una de las niñas asesinadas, y que ella, además, en esa circunstancia en la que fue detenida por la misma fuerza militar que mató a las niñas, relató que hacía varios días que no encontraba a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, otra de sus sobrinas, que, bueno, nunca habían dejado de perseguirlas en todo ese tiempo, que venían desorientadas, sufriendo una persecución por parte de militares paraguayos, y bueno, que en esas circunstancias esta niña que tenía dificultades para caminar ya no la habían perdido en la selva, ¿no? Y Laura, bueno, desde esa fecha, que era cercana a Navidad, ya quedó en prisión. El Estado paraguayo, toda la defensa que montó sobre este caso fue de decir que no era su responsabilidad todo lo que había pasado, ni la muerte de las niñas, ni la desaparición de Lichita, sino, bueno, que todo esto era responsabilidad de la familia Villalba. Y bueno, han sido muy coherentes en ese sentido, se han mantenido en esa versión, la verdad que tiene muchos agujeros, pero es la versión oficial, y han profundizado la criminalización de toda la familia, sobre todo de la familia que estaba afincada acá en Argentina, ¿no? Bueno, así que hoy llegamos a 4 años sin que haya ninguna explicación certera del Estado paraguayo de quiénes mataron a estas niñas, qué pasó con ellas desde que fueron sacadas con vida de al lado de su madre, de su tía, hasta que las presentaron muertas, vestidas con un uniforme de combate, y bueno, y todo lo que sucedió después, ¿no? Ceci,
todo eso que decís, todo lo que sucedió después es como realmente cada tanto nos volvemos a sorprender, desde después la captura de Laura Villalba, que ya tiene una condena ahora en Paraguay, la desaparición de Lichita, después también la persecución de la familia, bueno, toda una serie de cuestiones que se fueron sucediendo en estos 4 años. Sí, la verdad es que por ahí a nosotros no nos deja de sorprender el nivel de ofensiva, digamos, del Estado paraguayo, que muy lejos de intentar reparar en algo el desastre que generaron a partir de toda esta situación, o de, aunque sea investigar cuáles eran las responsabilidades penales, digamos, en este caso, porque las responsabilidades políticas es un poco más difícil, ¿no? Pero nunca el Estado paraguayo facilitó ningún tipo de información acerca de ese operativo. De hecho, lo que dijeron a la prensa probablemente no sea lo mismo que esté en el expediente. Llevaron sí a la prensa adicta a un supuesto lugar que era donde habían ocurrido los hechos, lo cual nadie puede corroborar. Y a partir de ahí la verdad es que también hay que decir que una noticia sobre el asesinato de 2 niñas tan pequeñas, digamos, en manos de fuerzas militares, debería ser un escándalo. Pero en la prensa paraguaya esta noticia duró 2 o 3 días y después hay un silencio total, no se habla más del tema. En todo caso sí se habla de la familia, de la peligrosidad de la familia Villalba, partiendo, digamos, de que varios miembros de la familia son parte del Ejército del Pueblo Paraguayo, de la guerrilla, pero bueno, extendiendo una supuesta peligrosidad inclusive a niñas y niños de muy corta edad. Y eso es todo, y esto es lo que ellos dicen en todos los ámbitos internacionales. Desde ese tiempo hasta ahora han dicho siempre lo mismo. Lo que sí ha variado es la versión del Estado argentino, ¿no? Porque en ese momento el gobierno de Alberto Fernández, con bastante tibieza, a través de Cancillería, planteó cierto reclamo porque las niñas eran de nacionalidad argentina, pidió explicaciones públicas, no aceptó explicaciones en privado. Eso tensó mínimamente, digamos, las relaciones con Paraguay durante un tiempo. Y luego todo fue volviendo a la normalidad, como que acá no pasó nada, y finalmente ahora que ya estamos bajo otro gobierno, sobre todo la iniciativa en manos de Patricia Bullrich ha llevado a que Argentina tenga exactamente la misma hipótesis que Paraguay, que además Argentina en su momento le dio refugio a la familia Villalba por entender que acá había un caso de persecución de vieja data contra esta familia en Paraguay y que había razones más que sobradas para darles refugio político en Argentina, sobre todo por la necesidad de proteger a todos los miembros de la familia que son de nacionalidad paraguaya, que son sobre todo las mujeres adultas, y también en función de proteger a las infancias de esta familia que ya nacieron en Argentina. Casi todas las niñas y niños son de nacionalidad argentina, y hay una necesidad de protegerlos del embate del Estado paraguayo, ¿no? Entonces se les otorgó el refugio político en febrero del 2021. Y bueno, ahora que está la comisaria Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, ya las metieron presas, ya intentaron extraditarlas, cosa que no pudieron porque tienen el refugio, pero también le anunciaron ya a la familia que su refugio está bajo revisión, ¿no? Con las intenciones de quitárselo. ¿Cómo se ve esto o cómo lo perciben ustedes que están siguiendo esto de cerca desde hace mucho rato? Desde los foros internacionales, desde organismos, ONGs que están luchando en defensa de los derechos humanos. ¿Cómo se ve toda esta causa que tiene todas estas características que acabas de describir? Mira, Miguel, ahí en realidad no hay una versión única posible de parte de los organismos, pero inclusive organismos muy afines a la administración norteamericana, como el Human Rights Watch, en su momento hizo una crítica total a la versión del Estado paraguayo sobre lo que había sucedido, ¿no? Después, la verdad, también dentro de las organizaciones de derechos humanos las posturas no son siempre las mismas, pero siempre lo comparamos un poco con el caso argentino, con el nivel de saña que tuvo la represión ilegal, el genocidio contra las hijas y los hijos de las personas a quienes consideraban sus enemigos, ¿no? Esto como llevado al extremo de secuestrar a estas niñas con vida y presentarla muerta horas después, justificar el hecho de haberlas matado en decir, bueno, pero son los hijos de tal o de cual, como que eso define un poco la suerte de estas niñas, el hecho de que sean hijas o hijos de dirigentes de la guerrilla, ¿no? Como que eso legitima lo que hicieron en este caso.
Pero bueno, en general todos los pronunciamientos que nosotros vimos son muy críticos con la responsabilidad del Estado, sobre todo porque se trata de niñas y porque Paraguay también, más allá de que es un país en el que no hay mucho respeto a los derechos humanos, ha suscrito pactos y tratados internacionales de derechos humanos, y la obligación de proteger a las infancias, inclusive en un estado como que ellos consideran como de guerra o de excepción, siempre está. Incluso más allá de que nosotros no abonamos a la hipótesis del Estado paraguayo de que se trataba de niñas que estaban siendo llevadas allá para ser introducidas a la guerrilla, inclusive si así hubiera sido, ellos sabían que las niñas estaban ahí, hacía meses que venían hablando de esta hipótesis. Cuando allanaron el lugar a donde finalmente las niñas resultaron muertas, sabían que había menores de edad, y no solamente no tomaron ningún recaudo, sino que además llama mucho la atención que en esa situación las únicas muertas fueron ellas, ¿no? Claro. Como que hubo una cuestión hasta de una selectividad muy estudiada en ese caso, ¿no? Así que se ha comparado este caso, por ejemplo, con casos de Colombia en medio del conflicto armado, ¿no? Que hay muchos casos parecidos allá, más cantidad de niñas y niños involucrados, ¿no? Y bueno, sobre todo las organizaciones colombianas nos señalaron ciertas cuestiones como de un patrón de conducta. Ajá. En el cual esto no es una casualidad, se hace a propósito. Claro, que es un poco lo que uno empieza a notar cada vez con más frecuencia en todos lados, ¿no? Tirar balas de goma a los ojos, pasó en Guayaquil, pasa en Río de Janeiro, pasó en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un patrón ahí. Justamente esta cuestión sí, hay un patrón, claro, y además acá también una de las cosas que se venía señalando es la incidencia de la asesoría israelí. También. Sí. En estas cuestiones. Asesoría y proveen armas también, no solamente entrenan. Sí, entrenan, proveen armas, logística, varias cosas, y además, bueno, forman en todo un concepto de la guerra en el cual el ataque a los niños no es un efecto secundario, es una cuestión buscada, ¿no? Hoy tal vez el ejemplo más extremo es lo que está pasando en Palestina, digamos, claro, ¿no? En la Franja de Gaza. Así es. Sí, donde no se puede decir que por casualidad matan esta cantidad de niñas y niños, ¿no? O sea, no hay ninguna situación en la historia de la humanidad en la que haya tal nivel de letalidad sobre esa franja de la población. Y una de las cosas que se han señalado varios expertos o gente que viene observando, digamos, estas cuestiones, es que la muerte de los niños tiene un efecto desmoralizador muy grande sobre la población a la que se le ataca. No, como que no sería ninguna casualidad. O sea, también es parte de lo que ellos llaman la guerra psicológica. Además, esta persecución a las familias, digamos, también, ¿no? Desarmando todo, porque las acusaciones a las mujeres Villalba están acusando por cumplir deberes de cuidado, digamos, ¿no? Claro. Y ahí hay como una encerrona muy cruenta también. Claro, es una encerrona como total, porque también como estamos en la etapa de la guerra contra el terror y donde todo el derecho penal se empieza a convertir en un derecho penal del enemigo, donde no hay tregua, no hay garantías, no hay ningún derecho ni siquiera a la preservación de la presunción de inocencia, hasta el hecho de criar a alguien de esa familia es una actividad criminal. Y eso es lo que nos han dicho claramente, de que esta familia que vivía hacía más de 10 años en aquel momento, hacía más de 10 años que vivían en Puerto Rico, también estaban haciendo una actividad criminal porque estaban criando futuros guerrilleros. Eso lo dijeron así, con todas las letras, por el cual hagas lo que hagas, sos culpable. Eso es un poco el mensaje, y lo cual tampoco deja ninguna alternativa para esas niñeces, para esas adolescencias que saben que nunca van a poder ir a Paraguay, que no tienen regreso posible porque por el hecho de ser hijos de él ya están criminalizados, ¿no? Además, esto de la estigmatización de toda, bueno, la familia, los insurgentes de esa guerrilla, toda la red que pueda, de solidaridad que pueda generarse contra la persecución de las familias, o inclusive en el reclamo por justicia por las niñas o la aparición de Lichita, todo está visto en ese marco, ¿no? De como una especie de asociación terrorista. Claro, es lo que decía Bush, es conmigo o contra mí. O sea, si nosotros en este momento no estamos colaborando con el Estado paraguayo en ver cómo ellos hacen para llevarse a esta familia a Paraguay, meterles preso absolutamente a todos, es porque estamos colaborando con el terrorismo. O sea, es conmigo o contra mí, eso es lo que plantean. Ceci, muchas gracias,
A ustedes, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Rodríguez, del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros, una de las organizaciones que conforma la campaña, en este caso eran niñas, y que hoy fue ahí a la Plaza 9 de Julio, fuimos ahí un poco a visibilizar el reclamo tras 4 años. En Misiones en ese momento se tuvo que armar toda una especie de dispositivo de solidaridad para poder acercarse a la familia, porque estábamos en plena pandemia. Las organizaciones que tenían más contacto con la familia Villalba, que estaban en Buenos Aires, no podían venir. Los abogados con los que vienen trabajando, la gremial de abogados, por ejemplo, no podían movilizarse, así que nos tocó tomar el primer contacto, si se quiere, con la familia Villalba aquí en Puerto Rico. Ese habrá sido el 3 de septiembre, después de que se empezó a conocer la noticia de este doble infanticidio y bueno, todo lo que eso significaba también para esa familia.